Aleluya. Wow. Pueden sentarse. Oigan. Wow. Ayer tuvimos un encuentro de hombres y un encuentro de jóvenes poderosísimo, poderosísimo. Esos hombres estaban encendidos. Y esos jóvenes estaban también recibiendo un montón. Y las mujeres ni decir, el sábado antepasado aquello fue... Bueno, pero no estamos aquí para sentir escalofríos y sentirnos todos, ¡ay, qué lindo, qué bonito! Porque todo esto viene con una misión y con una responsabilidad. Esta iglesia tiene unos valores muy importantes y es lo que hemos estado enseñando durante estos sábados. Anualmente siempre repasamos los valores de nuestra iglesia porque hay muchas personas que nos visitan, que llegan a nosotros, están con nosotros por primera vez, deciden que esta sea su casa, su familia y se preguntan cuáles son los valores de la iglesia. Los valores establecen la cultura, ¿ok? Es lo que decimos, cuál es nuestra cultura, qué es lo que realmente nos mueve, nos inspira, hacia dónde nosotros nos movemos. Y mucha gente piensa que va a una iglesia y bueno, cada iglesia tiene un pastor y cada pastor tiene una visión y el Señor le da su dirección a ese pastor y las ovejas que el Señor, los discípulos que el Señor pone alrededor de esos pastores están allí porque el Señor les dijo, están aquí para que ustedes apoyen al pastor en la visión que Dios le ha dado. Pero es importante saber realmente cuáles son nuestros valores y el primer valor y el segundo valor que el pastor Dani, nuestro primogénito, tuvo la oportunidad de compartirlo con nosotros. Realmente son dos valores, son claves, pero el primero es el valor de los valores y se llama Jesús. Y nosotros establecemos que Jesucristo es nuestro mensaje. ¿Ok? O sea, nosotros somos una iglesia cristocéntrica y no lo decimos por decir, sino que todo lo que predicamos y todo lo que enseñamos tiene que estar Jesucristo como el centro del mensaje. Todo comienza y todo termina en Jesucristo. Mi pasado, mi presente y mi futuro es Jesús. Mi vida la puedo categorizar y la puedo explicar antes y después de Jesús. Entonces, la iglesia CN, y les he dicho que CN significa Catedral de las Naciones, la abreviamos CN Church, nuestra familia está claro que cuando viene aquí va a salir con un mejor conocimiento y una mejor experiencia con Jesús. Eso es sumamente importante. Así que si tú entiendes que no estamos predicando a Jesús, me lo dices inmediatamente. Pero es el centro y de los valores de Jesús salen nuestros valores. Eso es sumamente importante porque lo que Él enseñó, eso es lo que nosotros aprendemos y ponemos en práctica. Y Él no solamente enseñó con enseñanza verbal, Él también enseñó con su propia vida. O sea, Él fue en sí una enseñanza, un libro abierto, un manual de instrucción. Muy importante. Conocer a Jesús es conocer lo que Él quiere para mí y cómo yo debo vivir. Él es el que me inspira. Y uno de los valores que Él nos enseñó, que realmente es el carácter de Dios, es el valor del amor. Y por eso decimos que el amor es nuestra marca. Y cuando decimos nuestra marca es porque hoy día las marcas tienen valor. O sea, depende de tu presupuesto, aunque yo creo que hoy día eso ya no es así tanto, ¿verdad? Porque hay tantos outlets y tantas tiendas que ponen ropa de marca y tú vas allá y las consigues en especial y wow, la consigues el 50%, 25%, 75% de descuento. La pastora es una experta en eso. A ella le gusta 75% y cada vez que hago una tienda el 10% y aquí son $10, una experta en eso. Eso es una forma, ¿verdad?, de manejar nuestro presupuesto. Y la marca, pues entonces, tiene un valor. Depende el tipo de ropa y el tipo de marca, pues bueno, va a ser el valor que tú vas a pagar por esa ropa, por esos zapatos, por esos tenis, etcétera. Y cuando decimos que el amor es nuestra marca, es que ese es la marca, es la señal, es la característica principal. No lo inventamos nosotros. Miren, nosotros no nos hemos inventado nada. Nosotros lo sacamos del manual de vida, se llama las Escrituras, la Biblia. Jesús dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos.
que os améis unos a otros. O sea, ¿cómo yo puedo saber que tú eres un discípulo? ¿Cómo tú puedes saber que yo soy un discípulo o un seguidor de Jesús? El amor que nos manifestamos unos a los otros. Yo por lo menos aprendí a ser meloso. Y una de las cosas que desde soltero decía que iba a hacer con mis hijos es que los iba a besar, los iba a apretar, los iba a pellizcar. O sea, bien meloso con ellos. Porque la expresión es una forma de decir, este es mi corazón contigo. Y algunos son un poquito más porque no se crearon en una cultura de la expresión física. Pero aquí nosotros apretamos, abrazamos, con pandemia o sin pandemia. O sea, algunos de ustedes yo cojo y le hago así, ¿verdad? O sea, por si acaso se siente un poquito incómodo, pastor, usted me va a contaminar, está medio raro. Pero tengo que darte, aunque sea, tengo que hacer un toquecito de decir, te amo. ¿Ok? Y cuando estamos viendo que una persona está pasando por una situación difícil, a alguien que yo admiro muchísimo, pero la admiro un montón. La admiro tanto que llevo 42 años casi casado con ella. Usted puede imaginar cuánto la admiro, ¿verdad? Y Dios nos ha dado la bendición de que ella se quedó sin trabajo a raíz de la pandemia, pero no fue la pandemia, fue ella. Mírala qué linda, ahí va entrando. Le doy un aplauso a esa mujer preciosa. Y una de las cosas que yo desde que nosotros estábamos jóvenes siempre vi es que ella tiene un corazón por el otro. Sea para orar por esa persona o sea para ayudarle. Y veía un vecino que estaba enfermo e iba y le llevaba una comida o le hacía un cake o una torta. Y hoy día, en su tiempo en que ella ha estado, gracias al Señor, fuera de un empleo secular, tengo que decirlo así porque ella es la pastora y ella trabaja en el ministerio. Y siempre trabajó full time y siempre trabajó en el ministerio. Pero una de las cosas que he estado haciendo es, cada vez que alguien que está con COVID, ella va, le lleva sopa, le compra esto, le lleva una serie de cosas, los llama. Y algunos de ustedes son testigos porque vieron y recibieron de ella ese servicio. Porque el amor es nuestra marca y se manifiesta, tiene que ser algo concreto, tangible, visible. ¿Me siguen? Y lo otro que recibimos de Jesús es que tú eres nuestra pasión, las vidas son nuestra pasión, la gente es nuestra pasión. Nosotros decimos que uno es importante, uno. Y decimos uno en el sentido de persona y decimos uno en el sentido numérico. Porque una persona, una sola persona es importante. Yo no funciono en multitudes. Esa no es mi mentalidad. Para mí uno es importante y por eso nosotros trabajamos con el cuarto valor que es el discipulado. Así comenzamos haciendo discípulos. Y como yo sé que uno es importante, mi tiempo que invertía en una vida era importante. Horas. Lo bueno es que mis discípulos pueden decirles a ustedes que por lo regular siempre salíamos a desayunar. Ahí es que hacíamos el discipulado. Luego los discípulos me invitaban a desayunar y ahí entonces yo era el favorecido. Pero siempre, antes era un McDonald's, ahora son un poco más sofisticados, ¿verdad? Ya son unos lugares más especiales que me invitan y pasamos horas, no minutos, horas, trabajando con su vida personal, con su corazón, con su matrimonio, con sus hijos, con sus decisiones, pero sobre todo con la palabra del Señor. Porque si uno es importante, lo que tú inviertes en una persona definitivamente es valioso. Es valioso. Y eso entonces nos mueve al valor que voy a traer hoy, que es mi pasión. Líderes y siervos, líderes siervos. Espérate, o eres líder o eres siervo. O eres siervo o eres líder. Aquí el líder es un siervo y el siervo es un líder. Lo captaron, ¿verdad? Ese es nuestro legado, porque la diferencia que hace
un movimiento de discipulado a un movimiento de liderazgo en el discipulado, ¿me siguen? La diferencia que hace es que cuando tú estás invirtiendo tiempo en una vida, parte de lo que tú vas a estar haciendo es haciendo que esa vida invierta tiempo en otra persona. Y ya automáticamente te conviertes en un líder. Pero a la vez eres un siervo. ¿Por qué? Porque el líder no se le sube a la cabeza su liderazgo. Sigue siendo un servidor. Sigue sirviendo. O sea, yo invierto mi vida en ti como un acto de servicio. Miren lo que dice cuando nosotros hablamos de liderazgo. Esto es lo que nosotros definimos liderazgo. Déjame leérselo. Como líderes buscamos impactar, inspirar e influenciar en otras personas. Vuelvo y repito. Como líderes buscamos impactar, inspirar e influenciar en otras personas. O sea, el liderazgo tiene un efecto. ¿Ok? No nos guardamos nada para nosotros. Yo siempre me acuerdo que muchos maestros músicos, el maestro Ildemaro no, pero hay muchos maestros músicos y el músico tiene ese orgullo que cuando ellos tienen como una especie de forma de hacer algo, no lo comparten, no lo enseñan. ¿Por qué? Porque eso los mantiene en una categoría. Sin embargo, en el Señor, todo lo que yo tengo, todo lo que yo recibo, todo lo que a mí Dios me ha dado, yo te lo doy. Porque nosotros simplemente somos el canal. O sea, yo no soy autor y dueño de lo que tengo. El único autor y dueño se llama Dios. Y yo todo lo que digo, Él tiene derecho de autor, no yo. Si usted escucha a algún predicador que se siente como que está hablando con derecho de autor, no tiene derecho de autor. Todo lo que decimos, lo decimos porque Dios es la fuente. Por eso Galileo Galilei, el gran científico, dijo que él lo único que hace es descubrir lo que ya Dios hizo. Yo lo único que hago es descubrir lo que ya Dios hizo. Nosotros no creamos, Dios es el creador. Nosotros descubrimos, aprendemos y transferimos nuestra vida. Y de esa forma es que nos multiplicamos. Porque si tú aprendes ese principio, tú sabes que tú eres responsable de dar lo que tú recibes. No te puedes quedar con eso. El agua estancada apesta. Pero el agua que no apesta es la que fluye. Y un discípulo líder tiene que ser una persona que fluye. Así que nos complace añadirle valor a los demás, ayudarlos a crecer y llevarlos a la cima. Un líder es reconocido como líder en CN en particular, ¿ok? Cuando, número uno, añade valor al otro. Eso es sumamente importante. El liderazgo es añadir valor a otra persona. Eso es ser un líder. Yo te levanto, yo transfiero mi vida y yo te levanto. Son las tres cosas importantísimas. Y Jesús definitivamente es nuestro modelo. ¿Qué otro modelo, verdad? Solamente Él viene a ser el experto y casi siempre a Jesús no lo vemos como líder. Usted estudia la Biblia y no busca en Jesús el líder. Hay un libro que leí hace muchos años que se llama Jesús CEO, CEO, o la cabeza del chairman of, ¿cómo que se dice en español? Se me fue. Chef, pero ¿cómo se dice en español? Ajá, ejecutivo, director ejecutivo, Jesús, porque casi siempre uno cuando habla de CEO piensa en el mundo secular, en la empresa, pero Jesús fue el líder ejecutivo de la empresa más grande que ha existido en la historia del mundo. Y cuando Él estuvo en el mundo,
ese libro demuestra cómo de verdad él actuó como un líder ejecutivo de una gran empresa. Hay mucho de liderazgo en Jesús. Y yo voy a traerles un ejemplo de uno de los personajes que más impactó, que más Dios utilizó en la historia de la iglesia. Se llama Pedro, el apóstol Pedro. Y lo voy a titular El apóstol Pedro después de Jesús. Recuerden que yo les dije a ustedes, antes y después de Jesús. Miren el apóstol Pedro después de Jesús. Le voy a leer varios pasajes de las Escrituras. El primer pasaje que vamos a leer está en Hechos 3, 6 y 7. Mira lo que dice. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos de ese hombre fueron sanados y fortalecidos. Mira lo que dice Hechos 5, 3 al 5. Entonces Pedro le dijo a un personaje allí que estaba engañando con mentira, ¿ok? Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte de dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo, ¿o no? ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. En el verso 10 dice, al instante ella, la esposa de Ananías, cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Sigamos escuchando de las cosas cómo Dios utilizó al apóstol Pedro. 5, 15 y 16. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Hechos 9:34. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Hechos 9:40. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviendo hacia el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. ¿Qué hizo Jesús en la vida de Pedro? Porque cuando uno está leyendo estos pasajes, uno piensa que es Jesús de quien está hablando. Porque el apóstol Pedro estaba haciendo exactamente muchas de las cosas que Jesús hizo. Y uno dice, espérate, es el apóstol Pedro. Y la pregunta es, ¿qué hizo Jesús en la vida de Pedro? Y te digo a ti, ¿qué puede hacer Jesús en la vida tuya? Porque no podemos hablar de algo así como que, bueno, pasó allá y hace 2000 años atrás, eso fue en la vida de Pedro. No. El mismo Jesús que estuvo con Pedro es el mismo Jesús que está contigo. Y el mismo efecto de la obra de Jesús en la vida de Pedro puede ser en la tuya. Porque Él todavía vive y su obra continúa. Y por eso tenemos al Espíritu Santo que vino para continuar la obra y hacer exactamente el mismo efecto en la vida de cada uno de nosotros. Pero una de las cosas importantes que dijimos, que es una característica de un líder, es que Jesús le añade valor a Pedro. Jesús le añade valor a la vida de Pedro. Pedro no era Pedro, Pedro era Simón, era su nombre inicial. Miren Lucas 5, esta historia, del 1 al 11. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó, era muy observador, a mí me fascina cuando yo leo las Escrituras, Jesús era muy observador. Notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores la habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, ¿les dije que Pedro se llamaba? Ok,
Ok, aquí es Simón, aquí no es Pedro, el dueño de la barca. O sea, uno de los pescadores. Esa era su profesión. El dueño de la barca que le empujara al agua, Luego se sentó en la barca y desde allí, desde la barca de Simón, ¿ok?, les enseñaba a las multitudes. Pero ahí está él también, en la barca con él, escuchando. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. A mí me fascina cuando Jesús nos lleva a aguas profundas para una experiencia que va a romper y a cambiar totalmente tu futuro. ¿Estás dispuesto a que te lleve a aguas profundas? Porque el Señor no quiere que te quedes en la orilla. Él te quiere llevar a aguas profundas. Maestro, respondió Simón. Y esta es realmente que nosotros tenemos que meternos en la historia y decirnos: yo soy Simón, ¿ok? Yo soy Simón, yo soy el que estoy reaccionando, porque muchas veces el Señor nos manda a hacer cosas y automáticamente nosotros medimos lo que Jesús nos dice con su palabra en base a mis limitaciones. Cuando tú lees los evangelios, en vez de tú ver la capacidad y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, tú evalúas basado en tus limitaciones. Hello, no eres tú, es Jesús. Tenemos que hacer el switch. Tienes que dejar tú de ser el centro y poner a Jesús como el centro. Por eso siempre le he dicho: es Jesús, es Jesús. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. ¡Wow! Un grito de auxilio salió de Simón, que atrajo a los compañeros de la otra barca. Y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Yo siento escalofrío en todo mi cuerpo ahora. Yo leo las escrituras y me da escalofrío leer lo que está pasando. Es que me apasiona vivir la experiencia del evangelio, de las escrituras, de lo que Jesús está haciendo. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas, o te haré pescador de hombres, dice la Reina Valera. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Qué hace Jesús como líder? Porque, miren, uno ve el milagro y el milagro impacta. El milagro fue, wow. Pero eso es lo que cómo Jesús interacciona, cómo Jesús lo mueve al apóstol Pedro y le añade valor. Cómo Jesús de un pecador lo convierte en un pescador de hombres. Porque él se autodenomina: soy un pecador, apártate de mí, no soy digno de que tú estés a mi lado. Recuerden que el judío siempre tenía la conciencia de que si Dios se presentaba, iban a morir automáticamente. Porque no podían aguantar la gloria de Dios por su pecado. Esa era su mentalidad. Pero no podía entender que Jesús no vino a destruir y a matar, sino a salvar. Y le dio un valor tremendo al apóstol Pedro, porque Jesús lo vio con lentes en su potencial. Estaba leyendo la historia de un campesino de Texas en el tiempo de la gran depresión o recesión, mejor dicho, económico aquí en los Estados Unidos. Y él tenía un terreno grandísimo en Texas.
y no tenía comida para alimentar a sus hijos y empezó a vender pedazos de sus terrenos. Pero vino una gente y le dijeron, mira, si tú nos dejas excavar y encontramos petróleo, vas a ser parte, socio con nosotros, de las ganancias del petróleo. Y él les dio la oportunidad. Y dice que cuando empezaron a excavar salió tanto petróleo que las estructuras que en aquel tiempo se hacían no aguantaban. Y estuvieron días y semanas saliendo petróleo hasta que lo pudieron controlar y excavaron otro sitio igual. La pregunta mía que yo les hago, ¿cuándo ese campesino vino a ser millonario? Desde que era dueño de esa tierra, pero no lo había descubierto todavía. Y eso es lo que tienes que entender, que Jesús no ve el presente, sino el futuro en tu vida. Él no ve lo que tú eres ahora, Él ve que eres el millonario en el sentido figurativo, porque Él te ve con lentes potencial, el potencial que ve en ti. Entonces cuando Jesús le habla a Pedro y le dice, te haré pescador de hombres, le da una visión y una misión muy clara. Y es una de las cosas que el ser humano hoy no tiene. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 16 años, yo prediqué por primera vez a los 16 años. Llevaba casi un año de haber recibido a Jesús y haberme bautizado. Y en la iglesia me dijeron, vas a dar el próximo domingo un mensajito de 15 minutos. Imagínense, por primera vez. Pero lo más interesante es que venía un predicador muy reconocido de la República Dominicana y iba a predicar en la iglesia ese día. Entonces me pusieron a mí, un muchachito tímido, insignificante, a predicar al lado de un predicador de almas tomadas, de mucha experiencia, de una oratoria tremenda. Imagínense la presión de este muchacho de 16 años que nunca había predicado y era tímido. Y yo prediqué. Y el hombre cuando predicó dijo, número uno, quiero decirles algo. Él dio la introducción a mi mensaje, porque es el mismo tema que el Señor me puso a predicar. Y yo, wow, imagínense cómo yo... Y después cuando terminó el mensaje fue donde mí me dijo, tú vas a ser un predicador. Gracias por las palabras que traíste. Ese hombre vio en mí lo que soy hoy. El potencial. Siempre hay alguien que toca el corazón de alguien y no le dice lo que no tiene, sino lo que ya tiene. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él le dio una identidad. Miren este pasaje bíblico que nos habla de la identidad que Jesús le da a Simón. Tengo que decir el nombre antes y el nombre después, el apóstol Pedro. Mateo 16, 13 al 19. Mire esta historia. Y estas son las historias que mucha gente en la ley no la entiende porque es difícil lo que está pasando allí. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Dicen Juan el Bautista. Otros dicen Elías. Otros dicen Jeremías, algún otro profeta. Entonces le preguntó a sus 12, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? Simón, y le está poniendo Pedro, pero Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres. Wow. Bendito eres. Eso no es con cualquier cosa que está diciéndole a él. Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te la ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y a ti
Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¿Qué hizo Jesús? Le cambió su autoimagen. A Simón lo conocemos como una persona muy rápida. Metía las patas con lo que decía. O sea, hay un momento donde Jesús tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás. Porque Simón era así. Pero el Señor inmediatamente, sabiendo lo que el potencial de Simón, le cambia su autoimagen. Y de Simón, el inestable, el rapidito, la persona imprudente, se convirtió en una piedra, roca, estable, fuerte, que es sobre el cual se puede sostener una iglesia. Y aunque esto lo han tergiversado y han dicho que él fue el primer papa y todas esas cuestiones que son tonterías que alguien le dio por decir, pero el principio que está enseñando Jesús es que cada uno de nosotros, cuando Jesús entra en nuestra vida, se convierte en una roca sólida sobre el cual se puede edificar una gran iglesia. Es por el potencial, es tu identidad, es lo que el Señor te dice que tú eres. Y le dio una reputación. ¿Saben qué es? Que Jesús me diga a mí frente a ustedes: bendito eres, Daniel. Frente a ustedes, que Jesús me diga a mí frente a ustedes: bendito eres, que el Padre te lo revela. No está diciendo cualquier cosa frente a los demás que no sabían ni quién era Jesús. Frente a una multitud que empezó: no, que tú eres Jeremías, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres yo no sé ni quién, yo no sé ni cuánto. Todo el mundo estaba perdido en la identidad de Jesús. Y Pedro es el que identifica a Jesús. Y Jesús lo levanta públicamente y le dice: tú fuiste el único que recibió la revelación. De ahí en adelante, imagínense, de ahí en adelante él se podía pavonear en cantidad. Ese: viste, yo soy el bendito, lo dijo Jesús, el maestro. Pero es con propósito. Le dio una tremenda reputación y le entregó las llaves del reino. Porque a un hombre, Simón, imperfecto, débil, Jesús le deposita confianza, y eso hace un líder. Porque cuando el líder transfiere confianza, y le digo transfiere, es porque sabe que esa persona, en el momento que yo te entrego las llaves del reino de los cielos, tú vas a tomar algo y vas a crecer. Cuando yo tenía 16 años, que fue cuando empecé mis caminos del Señor, lo primero que pasó a los 6 meses después de haberme bautizado es que me hicieron líder de jóvenes. Empezando, crudito, sin entrenamiento. ¿Qué yo hice cuando me entregaron esas llaves? ¿Qué yo hice? Me puse a estudiar. Era más intenso en la oración. Me metía profundamente en la palabra de Dios. Porque me habían entregado unas llaves. Y yo sabía el peso, la responsabilidad y la confianza que me habían entregado. ¿Entienden ahora lo que es el líder? Y cómo el Señor Jesús trabaja contigo. Porque Él cree en ti. Y porque Él quiere entregarte las llaves también. Otra de las cosas importantes que hemos dicho, el segundo punto, y ya tengo que avanzar: Jesús le transfiere su vida. Porque algo que hace un líder es transferir su vida a su discípulo. Es entregarle todo, es abrirle las puertas. Mis casas, todos mis discípulos lo saben, y los líderes de esta casa: mi casa está abierta. Usted puede entrar, usted puede ver mi casa, yo no tengo nada que esconder. Yo quiero que tú veas mi matrimonio. Yo quiero que tú veas mis hijos. Pero ya son unos manganzones, ya son grandísimos. Ya están para los 30 años. Ya es difícil, ¿verdad? Pero cuando eran muchachos y uno está criando, que esa es la parte donde uno tiene que decir: bueno, ¿es o no es el pastor un papá o un esposo? O la pastora. Nuestra casa era abierta y nuestros líderes siempre estaban metidos en nuestra casa. No había forma de yo ocultar ni pretender el matrimonio. Todos podían verlo.
la dinámica de vida que nosotros teníamos. Porque no hay otra forma de transferir tu vida que no sea ser transparente. Y Jesús le enseña a pescar. Allá cuando Él resucitó, le dijo a Pedro, ¿otra vez fracasaste? ¿No te acordabas de la otra vez? Pues mira, echa la red al otro lado. Y él siguió las instrucciones y pescó. En una ocasión, el Señor Jesús se lo llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo a un monte. ¿Se acuerdan la historia? El monte de la transfiguración se llama. Y los llevó a una experiencia de gloria. O sea, era un momento muy, muy, muy particular para Jesús. Estar con su Padre y que en ese momento viene Elías y Moisés y una gloria cae sobre él. No estaban los 12. Estaban solamente los 3 de su inner circle, de su círculo cerrado. Jacobo, Juan y Pedro. Los que dentro de los 12 querían crecer más. Y siempre los líderes tienen unos cuantos que dicen, yo quiero más, dame más, dame más. Y el líder sabe, bueno, pues a ti yo te llevo a otra experiencia un poquito más avanzada. Que simplemente que me escuches desde el púlpito. O en un encuentro. Y lo lleva al monte de transfiguración. Pero ¿saben también lo que hace un líder? Lo lleva en sus momentos más difíciles. Aquel monte antes de su muerte. ¿Se acuerdan? Estaban los 12, oren. Y agarró a Jacob, a Pedro y a Juan. Y se los llevó aparte. Y ahí ellos vieron cómo él lloraba. Cómo sudaba gotas de sangre. Los momentos más duros, más difíciles de Jesús, de más soledad, ellos estuvieron allí presentes. Porque como líder, tú permites que las personas que tú estás haciendo influencia y le estás entregando su vida, estén contigo en los momentos más duros. Pregúntele al pastor John y a la pastora Nati. Si ellos no han estado con nosotros en momentos sumamente difíciles cuando nuestros hijos en un momento dado empezaron a querer hacer cositas que no debían. Ellos estuvieron con nosotros, ellos vieron los momentos difíciles de nuestra vida, las crisis de salud de nuestra hija. Ellos han estado allí. Porque son nuestros hijos discípulos que nosotros abrimos la puerta en los momentos más duros y más difíciles. ¿Qué hacen las personas por lo regular? Esconden sus debilidades, esconden sus defectos, aparentan que son perfectos. Pero eso no es cierto. No es cierto. Si el pastor no es abierto, si tú no puedes entrar a su casa y tú entrar a su intimidad, entonces es simplemente una apariencia. Puede ser tremendo orador, pero es apariencia. Y termino con esto, Jesús levantó a Pedro, lo levantó. Miren los momentos que el apóstol Pedro vivió. ¿Se acuerdan aquel momento cuando él se hundió? Lucas 22, 31 y 32. Señor, ¿puedo ir a donde ti? Vente. El Señor estaba en el agua. Vente. Y él, Simón, Pedro, ¿ok? Tengo que decir los dos nombres, porque ahí era Simón y era Pedro. Eran los dos. Se baja de la barca. Y Pedro camina. Y de momento Simón se levanta y se hunde. Simón, hombre de poca fe. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Simón, Lucas 22, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo? Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Ahora, el momento más crucial fue en Juan, cuando Jesús estuvo allí con Pedro. ¿Cuántas veces lo había traicionado? 3 veces. Por eso decía que ayer en el encuentro de hombres, que el pastor John
mencionó este paisaje o este pasaje bíblico. Y el Señor Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Es interesante porque en el griego dice: Pedro, tú me agapeas, que es el amor de Dios. Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te fileo, que es el amor de las relaciones humanas, familiares, amistades, padre, hijos, hermanos. Y él vuelve el Señor y le dice la segunda vez: Pedro, tú me agapeo. Señor, tú sabes que yo te fileo. Y entonces finalmente por tercera vez el Señor le dice: Pedro, tú me fileo. Y ahí se entristeció porque el Señor en las dos primeras ocasiones le está diciendo: tú me amas con el amor de Dios, el amor eterno, el amor verdadero, el amor profundo, el amor que puede aguantar, el amor que puede sostener, el amor que puede tener victoria sobre cualquier situación de crisis como tú las tuviste. Y él todavía ahí no puede contestar correctamente. ¿Por qué? Porque él sabe que él no pudo confrontar la situación de crisis cuando lo dicen: tú eres uno de los seguidores, tú hablas como ellos. Y todo él realmente todavía era Simón. Pero lo más que me conmueve en esta experiencia, en esta escena, es que en realidad lo que realmente hace que un líder transforme a una persona es el amor. Es el amor. Porque si 3 veces el apóstol Pedro negó al Señor, 3 veces, y hasta maldijo, ¿ok? Maldijo. Y eso yo supo exactamente cada una de esas veces lo que él hizo. Pero ¿qué es lo que puede cubrir cuando una persona que tú le has dado su vida, que lo has llevado por tremendas experiencias, que le has enseñado tantas cosas, que tú le has transferido tu vida, has hecho tanto, le supliste, le multiplicaste el pan y lo supliste de todas sus necesidades, y de momento esa persona que tú has invertido tanto tiempo, tú has invertido tu corazón, tú has invertido tu vida se la has invertido, de momento te falla, te traiciona, te mete una puñalada por la espalda? Eso es lo que todo líder ha experimentado durante toda su vida ministerial. ¿Qué es lo que puede realmente a ese líder levantar a ese discípulo que te traicionó? El amor. Es el amor. Y es lo esencial en la relación de liderazgo. No eres tú, es Él. No eres tú, es Él. Y nuestro Señor Jesucristo fue el único que estuvo dispuesto a salirse Él para que tú seas levantado. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Ese es el verdadero líder. El verdadero líder es el que te levanta y Él se hunde. Ese es el verdadero líder. Y la motivación y la sustancia, lo que hace que ese líder te lleve a levantarte, es el amor. Es porque te ama. Y te ama incondicionalmente. Vamos a ponernos de pie. Este es un valor que en el mundo secular es árido. Es árido. En el mundo secular, el líder es simplemente una persona que manda, que dirige. Y aún un buen líder que ya no es simplemente una persona gerente, ¿ok? Porque muchos confunden ser líder con ser un gerente. Un gerente es un gerente. Un líder es mucho más que un gerente. Un líder mueve a una persona y la levanta y la ayuda, etcétera, etcétera. Un gerente manda y no le importa. Se fue de la tienda, se fue de la compañía, no le importó a la persona. Cuando yo estudié con John Maxwell,
aprendí estos principios, que el líder valora a la persona que está y lo levanta y tiene una influencia sobre el otro. Eso es un elemento sumamente, pero cuando estamos en el contexto de la iglesia, ya no es simplemente que tú vas a ayudar a levantar a esa persona y lo vas a convertir en otro líder, sino que esa persona representa un valor eterno. O sea, Dios me pone tu vida frente a mí para yo invertir su reino en ti. Porque tú tienes un tesoro en tu corazón. Cuando Cristo vino a tu vida, tú tienes un tesoro. El potencial tuyo es ilimitado. Es ilimitado. Porque Dios siembra la eternidad dentro de ti. Y eso es lo que mucha gente no comprende con el evangelio. Creen que convertirse o venir a Jesús es simplemente ser religioso. No, esto no es una religión. Eso es una relación. Cuando yo por fe recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, yo estoy recibiendo la eternidad que va a ser depositada dentro de mí. ¿Me siguen? O sea, lo que está dentro de ti es muy grande. Y lo que me pide el Señor a mí y a todos los líderes que han dicho sí, Señor, es hacer el instrumento de que ese potencial eterno dentro de ti se manifieste y se desarrolle y lleve a su máxima expresión. Por eso yo no puedo ser cualquier líder. Yo tengo una responsabilidad muy fuerte y por eso uno es importante. Porque lo que yo invierto contigo tiene valor eterno. Y ese es mi llamado principal. Mi llamado principal es llevarte a ti al potencial máximo que se llama Jesucristo. Él es la medida. Él es la medida. Por eso todo comienza y todo termina en Jesucristo. Ahora, yo no sé si tú me estás entendiendo este lenguaje. Puede ser que no me estás entendiendo este lenguaje. ¿Sabes por qué no me estás entendiendo? Porque probablemente tú no tienes una relación personal con Jesús. Es probable. O sea, si tú no me entiendes lo que yo estoy diciendo es porque no tienes una relación personal con Jesús. Si tu corazón está ardiendo y está en fuego, está diciendo, yo quiero que se desarrolle en mí ese potencial. Y no solamente quiero que se desarrolle en mí ese potencial, yo quiero desarrollarlo en otro. Entonces sí, tú tienes a Jesucristo. Porque eso es lo que se supone que vibre en cada uno de los que han nacido de nuevo. Tiene que haber eso. Y para mí mi mayor deseo es despertar, es jamaquearte, es despierta, que tienes dentro de ti un potencial demasiado grande. No puedes ser pasivo, no puedes ser un hijo de Dios pasivo que simplemente se satisface con decir, tengo el cielo, voy para el cielo, soy salvo. Eso es egoísta. Eso no es conforme al Maestro nuestro. No es conforme a Jesús. El apóstol Pedro murió por el Jesucristo. Y murió terrible. Todo lo que leímos de él, todo lo que vimos de él, que el Señor hizo a través de él, fue porque él entregó su vida por Jesucristo. Y eso es lo que debe ser cada uno de nosotros. Más en este tiempo. Más ahora. Pero si tú no vibras en lo que yo estoy diciendo, quiere decir que necesitas a Jesús. Cierren sus ojos un momento. Porque tú que estás ahí, escuchándome aquí o a través de los medios online, es probable que tú estés preguntándote, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo este Señor? Pero ¿sabes algo? Tú estás escuchándome ahora porque Jesús te ama. Y porque Él quiere que tú seas salvo, que no te pierdas, que tengas la vida eterna. Lamentablemente el apóstol Juan al principio dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Lamentablemente los que aman más las tinieblas que la luz, y la luz se llama Jesucristo, lamentablemente van a estar eternamente condenados. Pero los que
el corazón le es tocado y quieren que Jesús sea el Señor y Salvador de su vida, para ti es la vida eterna. Cierra tus ojos. Señor, yo te pido en estos momentos que los que me están escuchando a través de estos medios o los que están aquí, hoy sea el momento de reafirmación de su fe. Hoy sea el momento donde puedan determinar si son o no son de tu redil, si pertenecen o no pertenecen a tu pueblo. Y por eso, Espíritu Santo, te pido que toques la vida de cada uno. Y si hay alguien que todavía no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, la experiencia de hacerte el Señor y Salvador de su vida, te pido que ahora le hables a su corazón. Con los ojos cerrados, por favor. Si hoy el Señor te está hablando a ti, te está diciendo: yo quiero que nazcas de nuevo, quiero que seas parte de mi pueblo, parte de mi redil, quiero que me sigas, ven, sígueme. Si tú lo deseas y dices sí al llamado de Jesús, no a mi llamado, al llamado de Jesús, levanta tu mano derecha diciendo: pastor, yo. Si es la primera vez que levantas tu mano, levántala bien alto, porque yo sé que muchos se están reafirmando. Pero hoy el Señor Jesús quiere que tus pecados sean limpios, perdonados, tu corazón limpio, y darte la seguridad de vida eterna. Padre, gracias por las vidas que hoy reafirman públicamente que Jesucristo es Señor y Salvador de sus vidas. Establezco sobre ellos una unción especial del Espíritu Santo y declaro que son los Pedros de hoy, las mujeres y hombres tuyos que se levantan para levantar a otros. Así bendigo este tiempo, dándote las gracias. En el nombre de Jesús decimos amén, amén, amén. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Wow, poderoso, poderoso. Decimos hasta luego a todos los que nos están escuchando por los medios online. Qué bendición tenerte. Ya saben que todos los domingos estamos a las 11 de la mañana. Comparte esto. Y si alguien aquí necesita oración, puede pasar al frente. Vamos a orar por los que tengan necesidad. Bendecidos sean todos.